¿Cómo están? Bienvenidos, mis queridos duales, a este podcast Camino Dual. Yo soy Diego Judes y bueno, pues estoy muy contento el día de hoy porque estamos aquí con una gran invitada. Ella es la doctora Elizabeth Ayora. Ella es médico, tiene especialidad en medicina integral en cuidados paliativos y en tanatología clínica. Así que bueno, entre muchas otras cosas que, bueno, ya nos ha platicado fuera del aire, digamos, y bueno, ya le estaremos preguntando porque pues son cuestiones muy interesantes que nos va a platicar. Y bueno, pues ¿cómo estás, mi estimada Elizabeth? Ay, pues contenta de estar aquí, Diego, contigo, de compartir tu espacio. Te agradezco mucho la invitación en N- este día. No, muchas gracias a ti, pues dedicarnos este tiempo y bueno, pues creo que debemos de comenzar con, para todos aquellos que no sepan qué es la tanatología, que es por donde vamos a empezar, creo, que les expliques así a detalle qué es la tanatología y luego ya vamos ahí desarrollando un poco el tema, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, súper. Pues mira, la tanatología es una disciplina interdisciplinaria, involucra muchas partes de la medicina y se encarga de estudiar los procesos del duelo. Es decir, todas las etapas de cualquier pérdida, incluso hasta un cambio de casa, es una pérdida, es un duelo. Entonces, Ok, lo que hace la tanatología es que estudia ese proceso de duelo y su objetivo es llevar al paciente a la aceptación de todas las fases y del duelo, a poder transitar mejor en cada una de estas etapas para que llegue a la aceptación. Y para ello, pues se utilizan muchas técnicas. No son, digamos, consejos, es incluso una terapéutica que se lleva para ayudar a este tipo de pacientes que, pues, que tienen algún tipo de pérdida. Mascotas, llámese, pues, familiares, cambio de casa, divorcio, etcétera. ok, ok, bien, bien. Creo que es una excelente definición. Ahora, fíjate que entré de lleno a los temas y bueno, siempre nos gusta aquí en el podcast de Camino Dual em, tratar de indagar un poco más acerca de la persona y bueno, para tener un cierto background de ti, ¿no? O sea, de quién eres y bueno, hazlo de manera breve, no te vayas a extender tanto para que podamos abordar los otros temas, pero platícanos un poco de ti también, sí, de ser posible, Elizabeth, Claro, claro que por es favor. posible de forma breve, pues para aunar este conocimiento con la tanatología y cómo es que me dedico a esto, pues yo tengo un acercamiento con la muerte desde el año 2000 cuando fallece mi hermano de una leucemia, y desde Ok. ahí me doy cuenta de la importancia que tiene la tanatología y que en ese momento no había tanatología en el hospital infantil, ¿no? Y en muchas otras partes. Y yo decía, bueno, ¿cómo las personas pueden superar, ¿no? Esto, ¿no? Cómo mis padres, pues, se rompieron prácticamente cuando falleció mi hermana. Desde ahí fue mi primer Wow. acercamiento con la tanatología, y después, hasta el año 2014 cuando declaran a mi papá como paciente terminal, que ahora ya no se le dice terminal, eh, Ok. le debemos de decir paciente con enfermedad crónica avanzada, y esa fue mi otra experiencia, ¿no? eh, Incluso también con mi mamá también falleció, son duelos que evidentemente he trabajado y los trabajo, porque como tanatóloga pues debemos de tener una supervisión también por medio de un terapeuta. Ok. Y en ese, digamos, en ese devenir de esto, pues me doy cuenta del sentido de la vida, ¿no? Y del sentido de la verdadera vida que tiene para estos pacientes el vivir cada día como si fuera, ahora sí que el último, con sentido, con libertad y con decisión de poder decidir cómo van a morir. Entonces, en esto, pues, hay mucho que hacer. Yo estudié medicina y estudié también medicina tradicional china. Después me dediqué a la tanatología clínica, a los cuidados paliativos y a la medicina canábica. Entonces, sé muy bien mi misión en esta tierra, amar y servir es mi lema, y pues ayudar a estos pacientes que están transitando por algún duelo,
por alguna circunstancia de una enfermedad como tal terminal y es algo que me llena y que, claro, me da alegría, porque para mí la muerte no existe, es una transformación. Ok, bien, bien. No, pues suena interesante todo el bagaje que tienes de experiencias y todo lo que has recorrido en esta vida. Bueno, déjenme decirles a todos mis queridos duales del podcast que, bueno, ya conocí a Elisa desde hace, pues, más o menos un mes por ahí y me platicó de algo, pues, que es un rasgo de ella, que no sé si quiera compartir, que es Claro, muy específico. claro. Y bueno, eso también hace que tengas una cierta empatía con las personas, ¿no es cierto? Sí, así es el rasgo de personalidad que se llama paz o persona altamente sensible. Yo formo parte de ese 10 al 20% de la población mundial que tienen ese tipo de personalidad. Y sí, nos hace muy empáticos y nos hace muy sensibles a muchas situaciones. Y pues claro que tenemos que tener también cierto aprendizaje en emociones, en inteligencia emocional, en responsabilidad afectiva, amor propio. Y para mí, es un don y se los digo, habemos más personas que son altamente sensibles y es poco conocido también. Entonces, muchos han de pensar que como lidio con la muerte, pero en realidad cuando vas transformando esa vida y vas dándole sentido y resignificando eso, Ujú. encuentras un sentido de vida. Ok, ok, bien. A ver, tocando ahora sí, Elizabeth, temas específicos, ¿cómo se lleva el proceso de duelo? O sea, ¿lo vas como clasificando en etapas cuando se sufre o bueno, se experimenta más bien, porque no quiero decir sufrir, una muerte cercana de alguien? ¿Cómo se experimenta? Sabes, experimenta desde tu propia conciencia, desde Ujú. tus propias creencias, ¿no? Ok, Si nos enseñaron a nosotros a lidiar con la muerte desde niños, pues obviamente va a ser más fácil, ¿no? Y depende mucho la terapéutica y la técnica que se emplee. En lo particular, yo utilizo algo que se llama Grief Recovery y me baso mucho en las enseñanzas de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, ok, ella nos dejó un gran aprendizaje. Cicely Saunders también, Ken Ross, que es el hijo de Elizabeth, también se dedica a esto. Habemos muchas personas y muchos guías espirituales para ello, pero lo que ajá, define más un duelo, y está bien decir sufrir, ok, porque ese sufrimiento, a ese dolor se le va a dar una resignificación. ok, Pero lo que define más es el apego y la relación que se tuvo con la persona que se duela, que se perdió, con la mascota, con el divorciado, con los hijos. Eh, ujú. Que no tiene que claro ser que la hay muerte, como etapas. dices, ¿no? Perdón. No, no, no. Claro que hay etapas, la ira, el enojo, la frustración y la última etapa, la tristeza, la última etapa es la más importante, la aceptación. Y para llegar a eso, se necesitan tanatólogos que enseñen Ok. cómo es el proceso y cómo resignificar cada etapa. Es ese acompañamiento, Mm, no es, no es tirarle el choro al paciente, no, no son claro. consejos. Se tiene que tener Oh. una preparación para enseñarle al otro a aceptar y a hacer acompañamiento tanatológico. No vas a Ujú. hacer nada más una sesión una semana, ¿no? Hay acompañamientos que son diarios y así se ayuda a la persona con diferentes técnicas. Ok. ¿Dirías que no hay un tiempo más o menos estimado con una persona que pueda superar una pérdida y llegar a esta última etapa de la aceptación? Entonces, es muy Sí, variable. es muy variable la duración de un duelo, es muy variable. Todos los duelos son naturales. Ujú. Yo no me atrevería a decir que son patológicos, sino las duelas, que son otro tipo de personas que se dedican a la pérdida. Las duelas me colgarían ahorita, ¿no? ¿Qué Es es un una duela? proceso.
¿Quién es una duela? Son aquellas personas que se dedican a acompañar todo el Ajá. proceso como chicle, ¿no? Ah, Y órale. además lo hacen de una forma tan espiritual que pues te ayuda, es una forma más espiritual, ¿no? Y pues, es como un don que se tiene. Se hacen Mm. oraciones, rituales, acompañamiento, y es Aquí bien. deberíamos de hacer una distinción entre lo espiritual y lo religioso. ¿Dirías que son personas religiosas que acompañan? No, 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 no. Las personas religiosas, tú sabes que siguen dogmas de fe, ¿no? Y las personas que son espirituales siguen los caminos hacia un poder supremo, por llamarle así, como Ujú, Dios, ¿no? Son los caminos que nos van a llevar a acercarnos a ese poder supremo a nosotros. Y la religión, pues, tiene dogmas de fe, se creen en diversos, digamos, entes y que como Dios, no sé, la Virgen, Buda, ujú, tantos, ujú, los hinduistas que son politeístas. Y ujú. la espiritualidad son los caminos que nos llevan a ese poder. No necesariamente tienen que ser religiosos o no Ok. necesariamente se tiene que seguir algún tipo de religión para ser espiritual. Son caminos diferentes. ¿Y por qué decías que entonces te colgarían las duelas? O sea, ¿qué Porque sucede ellos ahí? siempre porque en medicina se utiliza un término que se llama duelo patológico, Mm, ¿no? ujú. Antes se decía que un duelo patológico duraba más de un año, Ok. pero en realidad duelar es algo natural. Nos Ujú, duele, de ese concepto viene el dolor, nos duele cuando perdemos algo, cuando ujú. ya no lo vemos físicamente. Y es donde entra esa espiritualidad, esa fe que cada uno de nosotros posee y que es muy importante para afrontar un duelo. Ok. Entonces, hay un personaje que es muy famoso por esto, se llama Boris Cyrulnik. Él escribió un libro que se Ujú. llama Psicoterapia de Dios y ahí prácticamente nos habla de las estadísticas y nos dice cómo la espiritualidad nos ayuda a superar los problemas de la vida. A diferencia son datos científicos, a diferencia de Ujú. alguien que no cree en nada, ateos, ¿no? Ok. O sea, sí Es importa es muy tener la interesante. creencia de algo universal, de algo Claro, que nos trasciende, digamos, y eso nos ayuda a superar los duelos. sí, así es, A siempre. pesar de cualquier religión y demás, solamente siendo espiritual, digamos, ¿no? Sí, así es, así es, así es, Diego. Oh, Ajá. bien, bien, bien. A ver, ahora, mm, ¿cómo ha sido el manejo de, o sea, ya llevas muchos años en esto, ¿no es cierto? En la tanatología, Sí, desde en que el nací. manejo de las pérdidas, ¿cómo es el proceso un poco con las personas? O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué experiencia te ha dejado? Es una experiencia de vida. Amas intensamente, vives intensamente, Ujú, quieres dejar tu huella en este mundo para los demás. ok. Quieres que te recuerden. ¿Cómo quieres que te recuerden? Entonces, con eso me voy quedando a día. Evidentemente es difícil. Mi trabajo, más que mi trabajo, diría, es una vocación. Ujú, Consiste en ir a los domicilios de los pacientes y desde ahí se comienza el acompañamiento tanatológico, el control del dolor, que son los cuidados paliativos. Se les explica a las familias qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Se les explica que es una voluntad anticipada, qué van a querer hacer para su muerte, dependiendo de sus creencias, si quieren ser enterrados, incinerados, cómo quieren que sea su velorio. Se les explica poco a poco, se les va ok, llevando y evidentemente también se ve el aspecto legal, ¿no? Si nos da tiempo. sí. Si nos da Ah, oh, tiempo, mira. porque en todo eso son como, a ver, sí que son casos de la vida real, en donde Ajá. incluso ya no llegan a hacer el testamento, que es muy importante. Entonces, la primera consulta es importante para dar todos los aspectos legales, los aspectos espirituales, cómo va a ser ese acompañamiento y que ellos se sientan seguros, que sepan que Ujú, pueden contar con alguien que se dedica a esto las 24 horas del día. ok. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes que me hablan a las 3 2 de la mañana
porque te están teniendo una crisis y necesitan esa Ujú. contención. Claro. Ok. ¿Dirías que se asemeja mucho de todas las experiencias que has llevado con las personas que has tratado? ¿Se asemeja mucho a lo que has vivido propiamente con las muertes que has tenido tú? Cada muerte es diferente y nosotros como, me atrevo a decirlo en plural, o yo como tanatóloga no puedo hacer una proyección, no puedo proyectarme en el paciente porque cada paciente es diferente. Yo debo de estar firme, entera y Ujú. obviamente también uno se desmorona junto con ellos, pero Ok. uno tiene el apoyo, el soporte en ese momento. Entonces, créeme que cada que voy a una casa, Ujú. o voy a ver a un paciente. Hace poco tuve una paciente que ya va a morir y no la dejaban para nada tener a su perrito, ¿no? Entonces ella se quería despedir del perro. Tardé 2 semanas en papeleo Ujú. y se logró. Entonces, eh, la verdad es que sí te cambia la vida, sí te cambia la perspectiva totalmente de la vida. Ok. Y ¿qué te puedo decir? Con amor todo se puede, pero también hay que aplicar estos conocimientos, hay que saber bien qué medicamentos dar, cómo explicarle a la familia eh, para que no tengan ellos algo llamado burnout, ¿no? Se queman Ok. por estar cuidando, un colapso del cuidador. Es muy importante también la psicooncología en este ramo. Ok. Las voluntades anticipadas, si van a querer que lo reanimen, si van a querer que lo intuben, todo eso es importante. Ok. Y pues dentro de esto, los pacientes que tienen más complicación para aceptar esto son los adolescentes. Yo me dedico específicamente a los adultos y Ujú. a los mayores de 60. Oh, ya veo. ¿Y tú como médico los tratas farmacológicamente? O sea, les brindas algún tipo de apoyo en ese sentido? ¿También? Sí, ¿En sí, los claro. procesos? Ujú. Sí, claro, y no solamente al paciente se le maneja sobre todo con opioides y los opioides tienen muchos efectos secundarios. Entonces, lo que yo hago es utilizar la medicina canábica para bajar, ¿no? Los opioides y que tengan menos efectos secundarios. Y junto con la psiconeuroacupuntura, que es también lo que yo hago, trato de mediar esos procesos emocionales para que también ellos puedan aceptar, ¿no? Que ya no van a estar en este plano terrenal y Ok. también tu familia. ¿Dirías que estos atributos que tiene la medicina canábica son la panacea para este tipo de experiencias o no? No, no son la panacea porque hay algo que se llama dolor irruptivo que nunca se va a quitar al 100. Ok. Si se controla, controlamos vómito, les da hambre, ¿Dolor muchísimo. disruptivo dijiste? Ajá, irruptivo, Ah, irruptivo. irruptivo. Ok. No se quita al 100, siempre, siempre tienen dolor, pero con la medicina canábica es una gran diferencia Ok. utilizada junto con, por ejemplo, con metadona, fentanilo o Bupre, ¿no? Prenorfina. Ok. Este, Que son hay una ya enorme sedantes diferencia. muy poderosos, ¿no? Sí, sí, ya son opioides, ya son la última generación pues, de medicamentos para el dolor. Es la escala ya, digamos, lo más alto, lo que se utiliza ya en un dolor oncológico o un dolor en etapa terminal de algún cáncer. Ok. Entonces, Que son sí, derivados de la morfina, si no me equivoco, o son estoy derivados de equivocado. morfina, del opio, Ujú. Ok. y que pues los hay en todas las presentaciones, ¿no? Entre menos se dañe al paciente físicamente, es mejor. Claro. Nada de sondas, por eso estas presentaciones vienen en parche, hay unas que vienen incluso en forma subdérmica. Ok. eh, Ujú. y explicarles a la familia que el paciente va a dejar de comer sigue siendo para los mexicanos pues algo Muy muy severo. desastroso, ¿no? Porque Ah, pues ajá. imagínate, ¿no? Es Eh, cultural de es compartir cultural, la entonces comida y claro. exactamente. Y es igual con la medicina canábica. Cuando tú llegas y les explicas que la medicina canábica y que el cannabis les va a ayudar a quitar el dolor, Ujú. pues dicen, ay, no manches, ¿cómo voy a tener drogado a mi papá o a mi mamá, a mi hijo, ¿no? No, no, Sí, no. muchos paradigmas que tiene la gente, ¿no? Muchos tabús aún. Nos falta mucho Ujú. avanzar aquí en México con la medicina canábica. Eh,
Entonces, pues sí es un camino difícil, Ok, pero creo que si trabajamos desde nuestra trinchera, podemos hacer grandes cosas, ¿no? bien. Ok. Oye, pues suena interesante todo esto que haces. Digo, me parece fascinante que tú, siendo una persona altamente sensible, puedas manejarlo tan bien sin desmoronarte, ¿no? Por ejemplo, que sí lo trates en persona con alguien y que no te afecte tanto y conserves esa entereza para poder solucionar los problemas que vayan surgiendo, ¿no? Ha de ser todo un reto. Sí, es un reto, es un reto. Claro que tengo mis días que me desmorono y me tomo mi tiempo hay algo que se llama retiros del silencio y también me escapo, ¿no? Me doy esas escapadas, medito. La meditación, el mindfulness es muy importante. También lo hago con ellos y pues es muy, muy importante. Ok, O sea, ahora sí, creo que podemos pasar a la cuestión más filosófica y trascendental de las experiencias cercanas a la muerte, que son bastante interesantes. Em, ¿qué no hemos visto? O sea, en general, la gente que nos gusta en estos temas de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Todo tipo de relatos y anécdotas que has podido, pues, de primera mano observar en la gente. mira, la primera experiencia cercana a la muerte, o que nosotros le llamamos médicamente el SM por las siglas, SM. Ujú, pues son los eventos lúcidos que ocurren cuando una persona pues, ya está comprometida físicamente y muere, muere clínicamente ujú, y se va al otro plano. ok. Entonces ya hay estudios científicos, ya evidentemente ya esto ya está más que Muy estudiado, sustentados, ¿no? muy Bueno, sustentado, pero ajá, de lo que se puede. realmente, ajá, o sea, hay un autor que se apellida Bonilla y él ha hecho muchas investigaciones junto con otro médico español de esto. Y mi primera experiencia cercana a la muerte fue con mi papá, ¿no? Él Ujú, ya siendo un paciente ya terminal, ok. pues tenía un hematoma aquí. Que eso fue, recuérdanos, ¿hace cuántos años? Ya lo mencionaste. En 2014 le Más pasó bien, esto. 10 años. Ok. Sí, sí, oye, es increíble. Y ese Ok. fue hace tiempo. Entonces, pues lo Ujú. operaron los cirujanos y fallece clínicamente y al despertar nos cuenta como puede que tuvo lo que nosotros llamamos una guerra espiritual, ¿no? O Pero sea, espera, paréntesis. Murió clínicamente, o sea, clínicamente hablando, ¿murió cuánto tiempo? pues 3 minutos, 3 minutos. Ok. 3 minutos. Ujú. Eso nos dijo. Y entonces lo resucitaron, digamos. Lo resucitan, le hacen RCP dentro del quirófano y él regresa, estando en el hospital con mangueras y todo, pues no podía hablar, no podía expresarse. Ujú. Entonces él buscaba, ¿no? La forma en cómo decirnos lo que había visto, pero no podía. Entonces lo llevamos a casa y ya en casa, pues nos reunió Les, prácticamente a sus amigos les narró todo lo y sucedido. nos narró todo y fue una guerra espiritual que tuvo. A ver, cuéntanos de esa Y experiencia pues a sí, detalle. prácticamente pues vio, ¿no? Lo que pasaba después, no vio el puente, no vio la luz, pero No vio sí, el túnel. no vio el túnel, pero sí vio a personas prácticamente como la película de Ghost, ¿no? Ah, de Ghost, ok, sí, sí, sí. Esos como entes negros, ¿no? Así que querían ir por él. Entonces empezó a ver Ah, ok. y hubo un personaje más que ellos, más alto, más fornido, que ¿De le dijo. mayor jerarquía dirías? Diríamos, sí, 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 Diego, digamos que de mayor jerarquía, entonces Ujú. le digo, sabes que tienes que pasarle unas pruebas, porque tú no puedes irte al otro lado, ¿no? Tú no puedes ir a esa luz que estás viendo, Eso le dijo a tu papá. sí, 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 le dijo Ujú. eso a mi papá, y esa supraconciencia, como le dicen, yo de cuando lo escuché no lo creía, pero, eh, Ajá, o sea, no lo creía del todo, ¿no? ok. Y, y pues empezaron a pasar cosas raras en la casa. En ese entonces mi hija, yo tengo una hija, estaba pequeña y veía luces de color verde esmeralda y de color muy, muy blanco en la casa y hasta se asustaba y me decía, mamá, mira las luces. Empezaron a pasar cosas muy raras, ruidos, golpeaban las puertas,
hasta que, bueno, ahora sí que dependiendo de la religión de cada quien se hacen oraciones. Ok. Tu papá es católico, ¿no? Mi papá era católico, sí, Mm, pero era más de los que conocían ujú, más la Biblia, ¿no? Realmente conocía los dogmas de fe ujú, y eso me agradó. Yo crecí en esa religión, pero sin embargo me encanta convivir con otro tipo de personas. Eh, Esto me hace abrirme más espiritualmente con otros ok, y nunca me cierro a ninguna creencia, sino que a todos hay que verlos con empatía, con amor, y de ahí parte todo esto. claro, ok. Y bueno, pues él tuvo esa guerra espiritual y Pero extiéndenos esa experiencia. ¿Ya fue todo lo que vivió? ¿sabes? Entonces vio esto y le pusieron varias pruebas, ¿no? Ujú, Primero le pusieron a que viera toda su vida. mm, Entonces ok. nos contó que él había visto toda su vida desde niño hasta el momento hasta ese momento que lo estaban operando y que se desprendió de su cuerpo y Mm, fue a ver a un hermano que tiene en su pueblo que se llama Oshkotskab. ah, Entonces fue ok, y viajó hasta Oshkotskab, que ok, está en Yucatán, ok. y vio a su hermano y vio qué estaba haciendo su hermano. Entonces son Vivo. experiencias. Su hermano Claro, vivo estaba. claro, Ajá, mi tío está vivo aún. ujú, Entonces, pues imagínate, él desde aquí voló hasta allá en su ajá. cuerpo y vio a qué estaba haciendo su hermano, qué estaba diciendo. Y luego ya cuando pudo le habló por teléfono y le dijo, oye, te vi que estabas haciendo tal cosa. Y sí, o sea, todo concordó, ¿no? Sí, o sea, sí Finalmente, concordaba lo que sí estaba diciendo. concordó todo. Y, o sea, Ujú, ya sí tengo muchas experiencias porque hemos estado haciendo un protocolo de investigación en varios pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Es uno de los protocolos más grandes. Quiero compartirte eso, que está aquí en México ok. y ojalá no lo permitan publicar. Esperemos que sí. Todo el éxito y toda la Sí, suerte con ello. Oye, gracias. y entonces, después, ¿qué sucede? Después, ¿qué sucede? Pues ahora sí que depende de la religión de cada persona. No, 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 con la experiencia de tu papá. Pues mi papá Termínalo. se O sea, regresó, ajá. todavía fue a las grutas porque a él le Ujú, encantaba escarbar. Entonces todavía fue a las grutas, vio ahí todo, hizo su mega viaje y de repente siente que una fuerza lo jala a donde estaba y lo regresan. ok, Pero ya estando ahora sí que en casa, él siguió, continuó viendo cosas en la casa, continuó viendo esos seres negros ok. hasta hasta que le dije a mi papá, bueno, pues tienes que sanar todo esto, tienes que perdonar, tienes que hacer algo para confesarte, algo para limpiarte. Obviamente, pues Ujú, nosotros, como crecimos en esa religión, ujú, pues llamamos al sacerdote, se confesó, le dieron los santos óleos, que es un sacramento, ujú, y nosotros orábamos algo que se llama la oración de la liberación. Entonces, con esa oración, que es muy poderosa, pues logramos que mi papá pasara esa guerra espiritual. ok. Pero sí, sí, sí pasaban cosas muy raras en la casa, se prendían los focos, se azotaban las puertas, mm, y es Ujú, un ujú. sacerdote, ¿no? Cuando te da miedo, un Ajá, sacerdote exorcista, ok. este, que ya falleció. El padre Juan decía, cuando sientan miedo es porque algo malo está pasando. Ujú, Yo sentía mucho miedo. De hecho, ok, es muy común que las personas que se dedican a los cuidados paliativos, a la tanatología, como uno también lucha por el bienestar espiritual de esa persona y quieres que pues se vayan bien, porque ujú, somos conductos de ese bien. eh, Evidentemente, hay algo que se llama opresión, ¿no? Tenemos opresión y esa opresión es porque si hay algo bueno, hay algo malo y el mal no quiere que gane el bien. Entonces estamos en esta vida luchando contra el bien y el mal. ok, ok. Yo a veces llego a tu pobre casa y, ay, Elizabeth, y yo, ¿quién me habla? Los demonios. Pues mira, yo estoy en confianza contigo, con tu audiencia. Audiencia, sí, Y, sí. y así es, así es. Sí, claro, no, pues con todo gusto puedes aquí externar lo que sea. Oye, y por ejemplo,
¿De cuánto tiempo pasó desde que tuvo esta experiencia a que ya falleció tu papi? 2 meses. 2 meses después falleció. 2 meses después falleció Ok. y uno sabe que él está bien, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de Sí, contacto, claro, claro. o sea, que hayas tenido alguna experiencia que no logras comprender del todo? Platícanos. Mira, a mi papá le gustaba mucho eh, escarbar y las grutas y las ruinas arqueológicas, le encanta eso Ujú. y en, en la casa tenemos pues vasijitas, ¿no? Que él descubrió y no tiene mucho que pase una situación difícil y la vasija se cayó, ¿no? Ah, Entonces, ok. ese tipo de cosas, evidentemente somos energía y lo creo firmemente. Somos Ajá. energía y esa energía se transforma. Y Elizabeth Kubler-Ross, que es la creadora de la tanatología, ella pues vivió prácticamente para demostrar que, pues que sí hay vida después de la muerte. Ok. ¿Cómo, cómo crees que sea tú? O sea, tu creencia es que nos transformamos, o sea, en el momento de trascender. ¿Y qué importa hacer en vida? O sea, porque yo tengo ahí como, pues no sé, muchas creencias como encontradas de pronto y que no sé explicar del todo tan claro. Por ejemplo, dicen, y esto pues ya suena muy volado y es una cuestión ahí bastante alternativa, pero estas entidades que tú mencionabas, que tú referías cuando tu papá tiene esta ESM, esta experiencia cercana a la muerte, y estas como entidades similares a las que plasman en Ghost, en la película, que son así como obscuras y demás, y serían arcontes, que son Ujú, como guardianes de este plano dimensional, donde te quieren hacer regresar en un ciclo kármico, en la rueda del samsara, en la famosa rueda del claro. samsara, donde regresas a reencarnar, ¿no? Y son como trampas que quieren, pues, poner este tipo de entidades, ¿no? Llamados arcontes o demonios o como les querramos llamar. ¿Qué piensas acerca de esto? Pues básicamente yo solamente creo que es así como existe el bien, existe el mal, ¿no? Ujú, Y que evidentemente lo más importante es encontrar sentido en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ujú. ¿Qué pienso? Pues que sí existen, Los que sí arcontes. existen, que sí Ajá. existen esos entes y que evidentemente nos quieren jalar al mal, no al bien. Ok. Y el amor Y, siempre reina y hay y, que hacer todo lo posible para que sea así. ok. Y que sigamos reencarnando, o sea, que sí sigamos en este Te digo, ciclo interminable. depende de la creencia, porque ¿Tú qué crees? yo practico yoga y respeto mucho a las personas que creen en el budismo y en la reencarnación, pero ¿Tú qué crees? me preguntas a mí, Sí, sí, sí. yo no creo en la reencarnación, creo que sí hay vida después de la muerte Ajá. y que evidentemente nuestros actos eh, van a dirigirnos, ¿no? Después de esta falsa muerte, ¿no? Nos Ok. van a llevar hacia un lado bueno o hacia un lado malo, ¿no? Ok. Depende de la religión. Entonces, ¿sabes? Creo que es lo más importante es saber vivir y no pensar qué va a pasar después, sino saber Ujú. vivir y saber amar. Saber vivir y saber amar con aceptación y libertad. Entonces, hay que preocuparnos por el hoy y Ok. vivir el hoy. Ujú. Pero, a ver, es que aquí, mira, según, por ejemplo, los egipcios, ¿no? El famoso juicio de Osiris, el juicio del alma, donde Sí. debías comparecer y al acceder al más allá, pues te pesaban, ¿no? El corazón y la pluma. A ver, dinos si tú crees en este juicio, en todo lo que implica todo esto. O sea,
para Sí, poder acceder a este plano de pues celestial o infernal, o estás en el bardo y ahí tienes que pues expiar algunos de tus pecados en vida. ¿Cómo crees que ten- funcione? tendríamos que hablar de la antropología del duelo, de la antropología tanatológica, Ujú, cómo cada cultura y cada creencia vivían la muerte, ¿no? Esa es para mí la expresión mejor dicha, vivían la muerte. ujú, Entonces, los egipcios tienen mucha historia de eso y muchas deidades que se dedicaban, ¿no? Específicamente a algo para llevarlos al otro lado. ujú, Y tú lo sabes, es increíble. Los japoneses, por ejemplo, tienen unas técnicas de duelo muy especiales, muy específicas, de ujú, agradecimiento, de honor, de lealtad. En todas las culturas es tan diferente el proceso del duelo conforme a las creencias. Pues México, el Día de Muertos, ¿no? ujú, ujú. Eh, hay una tribu en Tailandia donde cuando recién mueren, ¿no? Se tienen que guardar junto con el muerto 5 días, lo embalsaman y duermen junto a él. Y Ok. ya después hacen el ritual con toda la tribu para despedirlo, ¿no? Pero sí, tienen que estar ahí 5 días conviviendo con él. Ok. Entonces, ah, yo creo en la vida eterna, sí lo creo, creo que solamente se vive una vez también, pero no hay que cerrarnos, hay que siempre estar dispuestos a escuchar otras creencias y respetarlas. En Claro. este caso. O sea, tú definitivamente no crees que haya reencarnación. O sea, No, no estás no, definitivamente segura, no, ni mucho menos. no, yo creo que en la vida eterna y Te que inclinas, digamos, a no me a inclino, pensarlo. me Ajá. inclino pero respeto todas las creencias, las amo Pero ibas a y decir, perdón, ¿en la vida eterna qué? sí, la vida eterna pues que nos vino a enseñar Jesús, Ok. O sea, básicamente. ¿crees que, digamos, sí, pues, tienes que expiar tus pecados de alguna forma en el bardo y Sí, en sí, sí. este limbo donde Nosotros le estamos llamamos entre el cielo y el infierno y después pasas purgatorio, o al purgatorio y después purgatorio, pasas al cielo? juicio, juicio y evidentemente, pues, Pero sería sí. muy limitado, ¿no crees? O sea, si nada más tenemos esta vida para hacer el bien o el mal y, y Ay, pues, ya ¿qué crees? O sea, imagínate que he tenido también dentro de las experiencias cercanas a la muerte, yo creo que es básicamente la fe. La fe es la que Ujú, nos une en esto, en nuestras creencias. ok, No vamos a tratar de convencer a nadie con nuestras creencias, pero sí de acompañar. Ese es el ujú, punto, ok, acompañar, duelar con ellos, ¿no? ujú, Entonces, para mí, evidentemente, pues lo que haces en esta vida tiene consecuencias. claro, Los sí, actos malos y buenos tienen consecuencias. ujú, sí, sí, Entonces, de acuerdo, depende de las creencias. Que vive el amor, diría, otra vez, y vive el respeto a los demás, para que claro, nosotros podamos convivir con otras personas, podamos estar haciendo esa apertura siempre. Yo no voy a llegar con un paciente y a decirle, no, ¿sabe qué? No, es que la reencarnación no, ¿no? Y meter mis creencias, eso no se puede hacer. ok. Entonces, Fíjate que yo lo pienso en esta inclinación el que tienes, que es muy respetable. Por supuesto, yo también soy de la idea que hay que mantener la mente abierta y respetar cualquier creencia. Sin embargo, si yo me inclino, por ejemplo, a pensar, en este caso, ¿no? Supuesto, que voy a ir y trascender y voy a ir al cielo o al infierno de acuerdo a mis actos en la tierra y en esta vida y no tengo la oportunidad de redimirme con otra vida, por ejemplo, o ascensión, porque ya me convertí en un avatar maestro y puedo trascender la rueda del samsara, si yo creyera esto, de alguna forma estoy, porque tú sabes perfectamente que si nos vamos a la física cuántica o estas creencias metafísicas, donde la mente colectiva, ¿no? El inconsciente colectivo crea, ¿no? En esta humanidad, es lo que creamos individualmente y colectivamente, ¿no? Pero bueno, sumado a eso, estaríamos creyendo entonces en algo que sí nos podría suceder. O sea, si realmente nos inclinamos no, pues voy a
a derivar ahí en el limbo o en el Ujú, purgatorio y ahí me voy a quedar, ¿no? Y a lo mejor voy a pasar porque no fui tan bueno y me voy a ir al infierno. Entonces, si yo creo fervientemente esto, a lo mejor sí sucede, porque somos creadores, ¿no? O sea, claro, es la estamos fe. haciendo un colapso ahí de las partículas, de lo cuántico, y entonces vamos a creer eso justo antes de trascender. Entonces es importante, creo, mantener la mente abierta y sí, quizás cuando estemos muy cercanos a la muerte, entonces sí decantarnos por una u otra posibilidad, ¿no es cierto? Híjole, es una excelente cuestión, es una excelente pregunta. Digo, yo creo que no habría ¿Sabes? que inclinarse tan rápidamente, ¿no? Bueno, esa es tu opinión, pero te voy a contar algo. O sea, hay personas que evidentemente hablan de su experiencia, ¿no? De la reencarnación y está documentado también. Ujú, Y hay visionarios. Los visionarios son aquellas personas que vieron la vida de Jesús ujú, sin incluso haberlo conocido, ¿no? ujú, También está el caso, ¿no? De, de una niña pintora proveniente de unos papás ateos, ujú, donde, donde ella tiene esos sueños, ¿no? Con Jesús y lo pinta y dice, bueno, pues ¿quién es él? Y empieza a indagar ella, ¿no? De quién era Jesús. Entonces, evidentemente hay mucho de dónde aprender y hay que respetar las creencias, pero a lo que voy es que la fe siempre nos va a mover. O ujú. sea, tú vas a tener esa creencia, yo voy a tener la mía, pero aquí lo más importante, yo diría que es saber vivir y saber vivir bien. Sí, Y vivir, ¿cómo quiero yo, Diego, que me recuerden en este mundo, ¿no? ¿Qué quiero claro. que diga mi lápida? Y Bueno. bueno, pues ya, cuando me muera, pues ya, te vengo a avisar qué pasa después. Pero estos visionarios, pues sí te digo, o sea, ellos vieron incluso el purgatorio, incluso el infierno, y así como ellos vieron, hay personas que dicen en la reencarnación, hay muchas opiniones variadas. Pero Entonces, quiero que nos digas en experiencias cercanas a la muerte, o sea, sí, relatos que estén completamente, o sea, ah, contigo, o sea, que tú los hayas vivido de primera mano. sí, voy a ¿Qué te ha contarles. sucedido? Voy a contarles de Nancy. De Nancy ella era una paciente con cáncer de mama en etapa 4 y ya tenía metástasis a cerebro. Ujú, Ella, antes de morir, también tuvo una experiencia cercana a la muerte, falleció, le iban a quitar unos ganglios y en la operación muere clínicamente. ok. La reaniman y me dice, Eli, soñé con una iglesia y quiero que me digas dónde está. Ujú, Mira, yo decía, Dios mío, que no se vaya a morir, por favor, antes necesito saber la respuesta. Entonces tengo una amiga que estudia arte y le digo, pues ayúdame a buscar esta iglesia, ¿no? ujú, Ella nunca conoció a su papá, nunca conoció a su papá y quería ok. ella siempre desde niña saber dónde estaba su papá. Entonces ella vuelve a tener esa experiencia extracorpórea y se va a esa iglesia que no sabe dónde es. Entonces buscando imágenes con el Google Lens, Ajá. bien, Ujú, sin hacer propaganda, ujú, pues vimos que el lugar estaba en Edimburgo y me dice, tengo que ir, sí o sí. de plano. Sí, de plano, empezamos a organizar toda la colecta entre toda su familia. eh, Empezamos la colecta y juntamos para que se fuera a Edimburgo. Ujú, Y en la catedral de Edimburgo va y pregunta por su papá, ¿no? Como ese sexto sentido. Y le dicen, mira, pues acá hay un cementerio, puedes buscarlo ahí porque pues él ya no vive. ajá, Va a los registros de ahí y encuentra la tumba de su papá. Entonces, ¿cómo te explicas eso? claro. Sí, sí, ¿cómo es posible que haya Lo más podido sorprendente es acceder, que ¿no? o sea, es que cuando va saliendo de ese lugar, se topa con la esposa de su papá, que es una persona ya grande. Ajá, ok. Y voltea y se da cuenta que va a la misma tumba, ¿no? Se Ujú, regresa.
le pregunta, oiga, ¿y usted quién es? No, pues yo era la esposa de él. Ujú. Ok. Entonces, sí, son experiencias que dices tú, no manches, ¿cómo puede ser? Digamos que en este caso hizo un viaje astral, en este Es un plano viaje dimensional. astral. ¿Y qué tal de las cosas que se pierden y que regresan y te dicen, es que dejé tal cosa ahí, ¿no? O sea, Claro, se mueren y la persona que se muere envía ese sueño al paciente, ¿no? O a claro. la familia que dejó, por así decirlo, ¿no? Ajá, ajá. Perdón. Y le dice, no, pues dejé las escrituras de una casa en tal lado, ¿no? Sí. Y, o sea, Y son las cosas. encuentran, ¿no? Sí, sí, sí. Y también las personas, pues, que normalmente por cambios neurocognitivos en la corteza prefrontal, en el sistema límbico, ven Ujú. a las personas que ya se fueron y Ujú. empiezan a decir, mamá, papá, o ven a sus perritos o a la gente que ya no está en este plano, lo llegan a ver, los están esperando. Ok. Fíjate Terrible. que hay una experiencia, ahorita creo que les va a interesar a la audiencia. Me acuerdo de No, haber sí. visto en algún documental de un médico que tenía, porque mucho de estas experiencias cercanas a la muerte son atribuibles a estas creaciones mentales donde de pronto pues una liberación de dimetiltriptamina, ¿no? De DMT y Ujú, entonces ujú, empiezas a crear todas experiencias holísticas, espirituales y bueno, eso puede ser atribuible a eso, ¿no? Pero hay ujú, un ujú, médico en una experiencia cercana a la muerte, en un documental decía que él había sufrido una, ¿cómo se le llama cuando tienes, bueno, un infarto cerebral, ¿no? Que, ujú. que, Sí, que, sí, sí. que ahora sí que se muere, digamos, de alguna forma tu cerebro. Tú Ujú, me ujú, lo explicarás mejor. Y él tiene esta experiencia cercana a la muerte y entonces dice, no, es que ya mi cerebro estaba completamente, pues, apagado, ¿no? O sea, ujú, no era posible que yo creara esta experiencia, esta conciencia, pues, fuera de mi cuerpo y que yo viajara astralmente y todo y viera ciertas cosas y le da explicaciones a los doctores que estaban ahí en la sala y etcétera, ¿no? O sea, todo lo que narra que sucedió cuando su cerebro pues ya estaba completamente ido, ¿no? O sea, y que de alguna forma recobró la conciencia después y no sé qué tanto sucedió. Y está súper interesante esa parte porque ahí dices, bueno, ¿cómo sucedió si no lo creó el cerebro, ¿no? O Así sea, de es, alguna no, no forma se puede comprobar. no había registro eléctrico, ¿no? En ese Y no había sentido. registro en el electroencefalograma que seguramente le hicieron, ¿no? Y sí, Exacto. es increíble. Hay cosas que la ciencia, siendo médico te lo digo, ¿no? La ciencia no explica y que evidentemente, no sé qué tú pienses, si hay vida después No, bueno, de... yo definitivamente sí creo que haya vida después de la muerte. Digo, eso es una cuestión ahí también de fe. En la película de Más allá de los sueños, que me gusta mucho, lo plasman muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haya después de la muerte también? Claro, claro. Porque si no, pues, estás perdido, ¿no? O sea, como que dices, híjole, a lo mejor si voy a desaparecer de la faz de la tierra y la conciencia y ya no va a haber más, pues quizás sí sea así también, ¿no? Entonces, es lo que tú quieres creer, ¿no? Y a pesar de que yo no creo en la concepción religiosa, ¿no? De ninguna religión, valga la redundancia, yo no creo en ninguna religión, a mí se me hace un control de las Claro. poblaciones, de la gente, pero sin embargo soy muy espiritual, eso sí soy. Sí creo que hay una esencia divina, ¿no? Y algo que nos rige y que nos crea, ¿no? En algún punto. Pero sí, bueno, yo sí soy muy conspiranoico también. No, y está súper padre. A mí me encanta tu programa, me encanta todo lo que haces, tu No, cariño. muchas gracias. Oye, Elizabeth, ¿quieres compartir algo más de alguna otra experiencia cercana a la muerte antes de que nos vayamos, de que terminemos el episodio? No sé, alguna otra SM que te haya quedado muy marcada, con aspectos más fuera del viaje astral o esta parte donde haya podido acceder a alguna información ¿Sabes? extra, sino algo más. O sea, con entidades o esta parte divina. Paciente. Tuve una paciente que no me dejó después de muerta.
Me ¿Cómo que no te dejó decían, después de muerta? ¿qué traes cargando? O sea, falleció, ella tuvo también una experiencia cercana a la muerte, Ok. pero se quedó en un plano medio. Yo la llamo así, no pudo irse porque ella era una paciente exdrogadicta, ¿no? Y bueno, había tenido algo que se llama osteosarcoma, le habían amputado una pierna y al final pues no la libró. Y es cuando todavía en la operación, precisamente, casualmente, ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y prácticamente estuve con ese sentimiento en el pecho pues como 3 meses, ¿no? Ok. Entonces esa experiencia también me marcó mucho porque eh, ella era santera y, Ok. y Muy pues interesante. no me dejaba en paz. Tuve que comunicarme con uno de los, por así decirlo, jefes Ok. de la santería en México. Y para que veas que no soy cerrada, ¿no? Ajá. Y cosas que no se explican. Y él hizo una celebración a nombre de ella. Ok. Me gusta decirle celebración ritual eh, de la santería, que obviamente es respeto, como decía yo, Mm. y me la quito. Obviamente yo también hice mi parte, la oración de la liberación, todo eso, pero pues por sus creencias de ella me vi en la necesidad de comunicarme con él, Ok. con O uno sea, de los jefes estaba de ahí pegada de aquí. contigo después de fallecer en este Y, plano. ¿sabes? Se sentía algo muy extraño porque yo daba, sí, 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 yo daba consultas y tenía que hacer así porque sentía que una mano me estaba haciendo así. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, me llegué a inyectar relajantes musculares porque ya tenía todo esas son cosas que son inexplicables, ¿no? Ajá. Seguramente los colegas se van a reír, pero es Ajá. verdad. Ok. Ajá. Y sí, dices tú, ¿qué onda? ¿Por qué me duele aquí? Pero básicamente era por ella. Yo sabía que era ella. Yo sabía que era Ok. ella. Yo le llamaba por su nombre y le decía, pues ya, o sea, ¿qué te falta, no? Y Eh, ya te lo confirmó después cosas, sí, pero el... cosas muy feas. O sea, ella sí me asustaba feo, porque yo estaba dormida y sentías cómo se sentaban en la cama. Y yo, Ok. Se y te yo, subía el muerto luego. sí, sí, sí. Sí, que evidentemente dicen que es una falsa, ¿no? Un Ajá. cortocircuito en la desconexión de nuestros sistemas, ¿no? Ajá. Pero claro que también creo en eso y ella me, ella me dejó traumada también. Te andabas echando. Me andaba acechando, pero finalmente creo que te digo, o sea, hay mucho de qué hablar y sin duda todas las experiencias cercanas a la muerte son importantes. Todas comparten un patrón. Sí. La mayoría, más del 80% comparten que ven la luz del túnel Ok. y que escuchan a sus familiares. Ya te dije lo de la sensación extracorpórea. Ajá. Eso ya está documentado. Se han hecho metaanálisis, ¿qué quiere decir? Que se han hecho análisis, muchos cuestionarios a muchas personas para que sea un metaanálisis y se considere como cierto, ¿no? Ok. Ok. Entonces, esos metaanálisis nos ayudan a saber qué experiencias cercanas, o sea, qué son las experiencias cercanas a la muerte y qué es lo que más prevalece entre ellas. Y es Ok. eso. Y está súper interesante, ¿no? Wow. Y no hay que olvidar, o sea, la revisión de vida, ¿no? Eso también lo platican mucho los pacientes que ven desde que eran casi, casi fetos hasta el momento de su muerte, ¿no? El recuento de vida. Esas son las cuatro principales cosas que hemos encontrado en los metaanálisis de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí, eso sí es súper recurrente que repasas la vida, ¿no? O sea, Ujú. en esta parte donde no hay tiempo, ¿no? Entonces puedes repasar en segundos quizás, o no sé, minutos que se extienden como océanos de tiempo. Y porque tú Y sabes que el tiempo es relativo aquí. sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, fíjate que el otro día,
estaba viendo a un astrólogo que me gusta mucho que se llama Robert Martínez, que se los recomiendo ampliamente Mm, a todos los duales que nos escuchan. Y él decía, bueno, es que ¿cómo explicas esto del tiempo y las líneas de tiempo y todo esto, ¿no? Y decía, no, pues es que en esta tridimensionalidad sí experimentamos el tiempo es real. O sea, sí en esta línea temporal sí existe así como tal una línea de tiempo. O sea, sí hay pasado, hay presente y hay futuro, pero en esta otro plano o en estos planos dimensionales donde otras entidades pueden acceder y tienen esta visión como si viéramos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, las hormigas que ven en este plano dimensional de primera y segunda dimensión, ¿no? Y entonces nosotros estamos con esta opción de ver desde afuera, ¿no? O sea, más amplio el ujú. panorama. Y entonces por eso se explican las líneas de tiempo de esa forma, ¿no? Sí, Pero sí es totalmente tangible de alguna forma aquí en esta tridimensionalidad, ¿no? Por la materia. por la En- materia. Ujú, exacto, porque estamos encadenados de alguna forma a la materia, ¿no? Que no me Yes. gustaría decirlo encadenados porque suena peyorativo, pero bueno, de alguna forma estamos Ese aquí. sonaste muy urantiano, ¿no? Sí, exacto. No quiero decirlo así, la verdad es que no. Es Y es una que, buena ¿sabes? experiencia, es Es una buena disfrutarlo. experiencia. Exactamente. Y tenemos tiempo hay de sobra, pero vida no. Depende de Sí. la fe y la creencia. Sí, la Entonces, verdad es que hay que sí, hacer que valga, Diego, hay que hacer que valga la pena la vida. que Sí, valga la sí. pena, ¿no? Sí, definitivamente es bonito poder compartir con todos y tratar de hacer mejor las cosas con la gente que te rodea y pues ayudar, ¿no? Sobre todo eso es algo muy destacable de ti, que se ve que eres una persona que eres propensa a ayudar desde siempre. Entonces es muy bueno, te felicito por ello. Y bueno, pues algo más que quieras agregar. Eh, ya para cerrar este episodio que estuvo muy interesante, muchas gracias, Elizabeth. No sé si quieras dar también tus formas de contacto y bueno, algo más de lo que has hecho o de lo que haces también. A lo mejor les puede llamar la atención a los duales. Pues antes que nada, Diego, estoy muy agradecida por brindarme este espacio contigo, con los duales, y quisiera compartirles nada más una frase. Aprender a vivir es aceptar el presente y vivir el día de hoy es totalmente gratificante. Entonces, bueno, pues me pueden contactar en mi correo que es dra.ayora@gmail.com Ok, y te agradezco mucho el espacio. Hay mucho, mucho de qué hablar de esto y pues en lo que corresponde a mí, seguiré luchando por una muerte digna para los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, bien. para que sean escuchados. Dinos, por favor, porque no lo mencionaste, todo lo demás así brevemente de lo que haces, porque también les puede llamar la atención. Pues lo que hago se llama medicina en cuidados paliativos, pero es una medicina integral y funcional. Ujú, Veo a los pacientes desde forma integral, desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo emocional y utilizo la medicina tradicional china para ellos, la medicina canábica y los ok, cuidados paliativos para el dolor. ok. Entonces, les brindo los cuidados, incluso si tengo una paciente que me dice, quiero que me hagan manicure, se los hago. Los Pero, consiento y esta otra parte de lo neuroendocrino, ¿te y acuerdas? aparte estoy estudiando un posgrado en Ujú, psiconeuroinmunoendocrinología en el Consejo Mexicano de Neurociencias, del cual también formo parte. ok, Y aunado a todo esto, pues evidentemente el sistema que tenemos no es un sistema, todo se comunica, todo tiene relación y claro, así se debe de ver al paciente, con empatía, con funcionalidad y como un todo yo, de como manera un todo holística. Ujú, integral, holístico, funcional. Así se debe ujú. de ver al paciente. Ok, bien. Bueno, pues ahí lo tienen, mis queridos duales. Muchas gracias por vernos.
Recuerden suscribirse al canal, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones, no les cuesta nada, suscríbanse. Y bueno, pues, si les gustó también el episodio, comenten ahí qué les gustaría platicar, que le preguntáramos a Elizabeth en un siguiente episodio, en un tiempo más. Así que bueno, si les gustó, denle manita arriba, denle like y muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti, Diego. Bueno, pues hasta la próxima. Yo soy Diego Judes. Esto fue Camino Dual, este nuevo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.